Creo que ya damos por inicio, ¿no? Hemos esperado 5 minutos. Sabemos que Buenas tardes. esta capacitación empieza a las 3 en punto. La tolerancia de los 5 minutos. Perfecto, Miriam. Sí, sería bueno comenzar. Ya en sala tenemos 42 estudiantes, ¿no? 42 participantes, así que yo creo que ya está la mayoría. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a empezar un poquito a repasar lo que ya habíamos llevado el día lunes. ¿Qué les parece? A ver, vamos a repasar un poco con Devia Pasa. Debbie. Stephanie Contreras Segales. Están. Stephanie. Sí, aquí, doctora, buenas tardes. ¿Cómo está, Stephanie? Buenas tardes. Stephanie, ¿cuál Bien, es la gracias. diferencia entre el delito de estupro y abuso sexual? El estupro se da desde los 14 años hasta los 18 años y la violación se abarca desde los 14 años en adelante. ¿Ya? Y con abuso sexual, es importante la participación que van a realizar porque estoy registrando también en mi cuaderno. Quienes están participando van a tener un premio extra, obviamente unos libros que les voy a poder otorgar, que ha elaborado nuestra institución y otras ONGs también. Entonces, para las personas que participen, van a tener premios adicionales. ¿Ya? Vamos a seguir continuando. Stephanie ya nos ha mencionado algunas características entre violación y estupro. A ver, vamos a ir con Janet Calle. ¿Sí? Sí, doctora. Janet Calle, ¿cuáles son las características del abuso sexual? El abuso sexual puede ser físico, manoseos. ¿Está bien? Violencia física, psicológica. Ya, gracias, Janet. Esos manoseos que menciona Janet lo vamos a denominar como toques impúdicos, ¿no? A ver, Sí, veo. Carlos. Gracias, Janet. Carlos Israel. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Cuáles son las características del delito de estupro? Las características sería de que el agresor no ejerce, digamos, una presión física o amenaza sobre la persona, pero el rango de edad está comprendido en el acceso penal entre los 14 y los 18 años. Ya. Una de las primeras características, ¿cuál es, Carlos? Que el agresor no, que la persona que perpetra el delito no ejerce una presión psicológica o una presión, digamos, una amenaza, no logra cometer ese, se podría decir que logra seducir a la persona, ya sea con bonitas palabras o con cualquier otro medio. Pero, Ya. Una de las características, dice Carlos, es la seducción. Gracias, Carlos. Osvaldo. Osvaldo. Bueno, no está Osvaldo seguramente. Rosemary Mamani. Rosemary Mamani.
¿Qué ha pasado con nuestros participantes el día de hoy? Perdón, perdón, licenciado, soy Osvaldo. Osvaldo, Perdón, se me está ¿cuál es cortando otra la... de las allá? Por favor, Roy, Carlos, lo podemos poner en silencio, sus micrófonos ya han participado. Osvaldo, Sí, licenciada. Osvaldo, Carlos ha mencionado una de las características del delito de estupro, que es la seducción. ¿Cuál es otra característica? Mm, Otra característica podría ser, se llama, ¿cómo se dice? Cuando una persona, este, sin el consentimiento de otra, llega a tocar a una mujer, digamos, el hombre llega a tocar sin el consentimiento de una persona, ¿no? Sin el consentimiento de una mujer. Ya, pero ¿cuál es la característica del delito de estupro para que se configure ese tipo penal? No me acuerdo bien, licenciada. Ya, uno es el engaño. Doctora acá, Ya, ¿quién quiere Doctora, doctora participar? Rosela le doctora, habla. Rosela, por favor. Una de las características del estupro como tal, doctora, es la seducción o el engaño que tuviera una persona hacia otra persona que fuera menor de edad y que tenga acceso carnal con ella a través del engaño, como el anterior nos daba un ejemplo de que el padrastro en todo caso había seducido a la niña para tener relaciones sexuales. Ese sería uno de las características del Estupro. doctora. Gracias, Sí, sí, Rosela. sí. Muchas Doctora, ya por gracias. favor. Doctora, aquí por favor. Jael Medina, doctora, por favor. Diga su Jael nombre. Medina. Yael. Ya, Yael, por ejemplo, Yael es una de nuestras voluntarias, que es una socia que trabaja con IJM, está en la conformación de un equipo multidisciplinario, ¿verdad, Yael? sí, sí, es así, doctora. Ya Yael estamos nos va a trabajando dar con IJM. eso. Bueno, el estupro sí es para menores de edad, pero a partir de los 14 a 18 años. Tiene que haber seducción o engaño y tiene que haber acceso carnal. Puede ser cualquier sexo, mujer o varón. Y la pena es de 3 a 6 años. Esos son Gracias, muchas las gracias, Yael. características. ¿Quién más quería participar? Yo, por favor, doctora. Raquel. Sí, Raquel, ¿cuáles son las características del tipo penal de violación? perfecto. A ver, las características del tipo penal de violación son intimidación, tiene que haber violencia física o psicológica. También son, o sea, actos sexuales no consentidos, puede ser vía vaginal, vía oral o anal, y tiene que haber obviamente el acceso carnal mediante la penetración, ¿no veo? Cualquier otra parte del cuerpo o con un objeto también, es a partir de los 14 años en adelante, es una persona de 60 años, eso no interesa. Muy bien. extorsión más entra ahí, doctora. Nelson, adelante, Doctora, por favor. Nelson, lo escuchamos. Sí, también entra, doctora, la extorsión. Amenazas, abuso de una situación de poder o desigualdad entre víctima y quien ejerce la violencia, pues, doctora. Ya, eso se refiere a la violencia física, segura, Nelson. A ver, dos participaciones más vamos a dar. doctora, ¿puedo participar? Yo, doctora, ¿puedo Omar, por participar? favor. Claro. ¿Cuáles son las agravantes, Omar? ¿Recuerda? Omar. Ahora sí, ahora sí la escucho. Bueno, antes de nada, para complementar lo que han dicho lo anterior, justamente dice también que introdujera cualquier objeto con fines libidinosos. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Dentro de los agravantes se encuentra la situación que tenga en este caso dependencia, haciéndolo de manera genérica, dependencia o que sea algún familiar próximo, por ejemplo.
o Ya, dependencia muy bien. por ejemplo, puede ser un tutor, puede ser algún profesor que tenga esa situación como agravante. También, Gracias. Doctora, ¿puedo participar? Le habla Roxana, doctor. Claro que sí. Gracias, Omar. Roxana, por favor. En los agravantes también tenemos que si un hecho se produjera una violación, no tendría que ser delante de, de los niños o adolescentes. Eso sería uno de los agravantes. También tenemos, si es que hubiera pasado entre varias personas, también podría ser otro agravante, que esto tiene una pena de más de 5 años, aumentando la pena que está de la violación, hay que aumentarle 5 años más, porque esa ha sido un agravante más riesgoso para la persona o para la persona que ha sido violada, ¿no? Ya, Roxana, excelente, pero sin embargo debemos aclarar algo. Buenas No es tardes, más doctora. de- ¿Puedo participar? Sí, un momentito, Eric, por favor, Priscila y Cintia. No es más de 5 años. La agravante es 5 años. 5 años, perdón, doctor. Sí, 5 años. Exacto, Sí, muy perdón, bien. No, doctor. muchas gracias, Roxana. Estamos aquí precisamente para reforzar un poquito más de lo que ustedes ya saben. Eso me alegra y me motiva que todos hayan prestado mucha atención, las características, la diferencia entre los tipos penales. Vamos por buen camino, me parece excelente la participación que tienen. A ver, vamos a ir con Priscila, con Elvis y Cintia. Con ellos cerramos, entonces, por el momento. Adelante, Priscila. Buenas tardes, doctora. Le habla Priscila. Bueno, Buenas tardes. otro aspecto entre lo que se estaba manifestando con relación al delito de violación es que aparte de lo que se ha manifestado es de que dice que es una persona ya sea del mismo sexo o de otro sexo. Eso también es una de las circunstancias que requiere para el delito de violación. Con referencia a las agravantes que se han manifestado, también se tiene que tomar en cuenta que hay personas que tienen en situación de discapacidad, cualquier grado que tenga de discapacidad, o que también le haya producido a causa de ese delito de violación alguna lesión, algún tipo de lesión que haya determinado conforme está en su inciso A que dice del 270, 271, es decir, alguna otra lesión, ¿no? Que también se tiene que ser considerado. Eso, doctorita. Muchas gracias, Priscila. Cintia, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, entre las agravantes podríamos mencionar que se mencionó que que la víctima estuviera en un estado de inconsciencia, además que se haya concurrido, ¿no? El delito por más de 2 o más personas, se menciona. Además que la víctima haya sido mayor de 60 años. Otra de las agravantes que se ha señalado fue que se haya cometido el delito en una mujer embarazada o que la muchacha haya quedado embarazada siendo aún menor de edad. Además tenemos como otra agravante que se menciona en los delitos de violación que la víctima sea mayor de 14 años y menor de 18 años. Cintia, en el caso de violación. Cintia. Hola. Bueno, no olvidemos que en los delitos de violación es a partir de los 14 años en adelante, ¿no? Vale decir 14, 18, 20, 30, 40, 50, 60. Vamos a cerrar con Elvis. Elvis, ¿me escucha? Ya, Elvis, ¿cuál es la diferenciación entre violación y violación de infante, niña, niño o adolescente? Elvis. Doctora, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Elvis. Bueno, en todo caso, como su nombre lo dice, ¿no? La violación, usted acaba de aclararlo, de manera general es un delito que se comete contra una persona más allá de la edad. O sea, y la violación de infante, niño, niña o adolescente, precisamente, es enmarcada
en cuanto a la edad de la víctima en este caso. Ya. De violación de infante, niña, niño, adolescente, ¿a partir de qué edades y hasta qué edades? Elvis. A partir de bueno, puede tratarse de un bebé hasta los 17 años con 364 días. Eso es lo que nos explicaba, ¿no? Ya, pero vamos a hacer una pequeña aclaración en lo que ha mencionado Elvis. Está muy bien. El delito de violación de infante, niña, niño o adolescente es a partir de los 0 años hasta que la persona tenga los 13 años con 364 días. Vale decir, un día antes de que cumpla los 14 años. ¿Verdad, Elvis? Sí, exactamente. Creo que he tenido una confusión en eso, pero básicamente es eso. Exacto. Y a partir de los 14 en adelante, como ha mencionado Elvis, es el delito de violación. Bueno, como cada uno de ustedes ya han mencionado cuáles son las características, luego vamos a profundizar un poquito más en la pena. Si bien han mencionado cuál es la pena del estupro, vamos a ir más adelante a mencionar cuál es la pena de abuso sexual, violación, infante, niña, niño, adolescente. Vamos a repasar un poco más de lo que ustedes ya saben. Ahora sí vamos a empezar el día de hoy, lo que es el bien jurídicamente protegido. ¿Qué se debe hacer ante el conocimiento de un hecho de violencia sexual? Asimismo, ¿cuáles son las instancias promotoras? ¿Dónde vamos a poner el conocimiento sobre un hecho de violencia sexual? Una cosa es cuáles son las instancias promotoras y otras son cuáles son las instituciones donde nosotros podemos poner la denuncia para el inicio del proceso penal. Vamos a tocar la primera parte, lo que son las instancias promotoras. Bueno, con esta apertura vamos a dar por inicio a lo que es, ¿qué es el bien jurídicamente protegido? Ya en la anterior clase habíamos mencionado sobre lo que engloba el delito, los 4 tipos penales. Si bien dentro del Código Penal establecen también otros delitos, que eso también es importante. No solo son el delito de violación, el delito de abuso sexual, estupro, violación, sino hay también otros delitos que están dentro de la familia de los delitos contra la libertad sexual. Uno de ellos está la corrupción de menores, que no lo vamos a tocar en base a la especialidad que estamos llevando ahora, solo nos estamos enfocando en estos 4 tipos penales, pero sin embargo no está de más el poder mencionar cuáles son los otros delitos también que engloba dentro de esta familia de delitos de violencia sexual. Vamos a dar una repasada porque sí considero que es muy importante el poder saber y conocer con precisión cuáles son los otros delitos. No los vamos a tocar a profundidad, pero sí vamos a pasar como importantes también estos delitos. Dentro de la familia de los delitos contra la libertad sexual están los 4 delitos que ya había mencionado. También dentro de esto están los actos sexuales abusivos, los padecimientos sexuales, el acoso sexual, el rapto impropio con mira matrimonial. Estos delitos que también acabo de mencionar van en relación con los delitos contra la moral sexual, que son la corrupción de niña, niño, adolescente, la corrupción agravada, la corrupción de mayores, el proxenetismo, tráfico de personas. Esos son los delitos de los que engloba la familia de delitos contra la libertad sexual y los delitos contra la moral sexual. Como bien estoy mencionando, solamente estamos haciendo énfasis y nosotros vamos a ser los especialistas en llevar solamente los 4 tipos penales que estamos haciendo énfasis, pero no debemos dejar de lado a los otros delitos que acabo de mencionar. Cuando hablamos de un delito como tal,
de un hecho que se haya cometido y que se configura dentro de estos tipos penales que les acabo de mencionar, existe un bien jurídicamente protegido. Ese bien jurídicamente protegido es la libertad sexual, de que toda persona, todo ser humano, tiene el derecho de poder elegir con quién tener relaciones sexuales y con quién no. Es una capacidad o facultad que tiene el sujeto de derecho, vale decir, la persona como tal, puede ser la adolescente o una persona mayor, de tomar la libre decisión. En primero, vamos a tener cinco cuestionantes. ¿Cuándo tener relaciones sexuales? ¿Cómo tener relaciones sexuales? ¿Dónde tener relaciones sexuales? ¿Y con quién tener las relaciones sexuales? Esas 4 cuestionantes es bien importante. Si nosotros vamos a solucionar una de las cuestionantes que acabo de decir, dónde o con quién quiero tener relaciones sexuales, de por sí se configura ya como un hecho y como un delito como tal, como les había mencionado. Por lo cual las personas somos y tenemos la libertad de poder elegir con quién tener relaciones sexuales, haciendo la cuestionante, el con quién, cómo, dónde y cuándo. Y no olvidemos que cuando lesionamos este bien jurídicamente protegido, estamos lesionando la libertad sexual. ¿Ya? Vamos a ir más adelante. No olviden que el bien jurídicamente protegido dentro de esta familia de delitos es la libertad sexual. Ya. Hemos mencionado y referido qué hacer ante el conocimiento de un supuesto delito de violencia sexual, ante un supuesto hecho de violencia sexual. ¿Cómo debe reaccionar la familia? ¿Cómo debe ser la reacción de una autoridad indígena originaria campesina? ¿Cuál debe ser la reacción dentro de la unidad educativa si el hecho hubiera ocurrido ahí dentro o si el profesor o la directora o el director tuviera conocimiento de un hecho de violencia sexual de uno de los alumnos? ¿Cuál debe ser el actuar de un centro médico, un centro hospitalario donde ocurre un hecho de violencia sexual? ¿Cuál es el primer paso que se debe dar ante este conocimiento de violencia sexual? Vamos a desglosar cada uno de estos puntos que estamos mencionando. ¿Cómo debemos actuar en la familia? Si los progenitores tuvieran el conocimiento de un hecho de violencia sexual, sea la mamá o sea el papá, lo importante y lo fundamental es que la persona que tenga o que escuche este hecho de violencia sexual debe prestar la total atención en ese momento, debe ser empático, ponerse en el lugar de la otra persona. No deben surgir cuestionantes, el decir, como les decía, ¿no? En la anterior clase, el por qué. Pero ¿por qué no dijiste más antes? ¿Pero por qué no has gritado si la cocina es a 2 puertas? ¿Pero por qué no has pedido ayuda? ¿Pero por qué no has metido bulla? ¿O por qué no me dijiste más antes? No olvidemos que para una persona que ha sufrido un hecho de violencia sexual, no es fácil el poder decir, eso es lo que está ocurriendo. Muchas de las víctimas que pasan por un hecho de violencia sexual tienen 3 aspectos fundamentales en la reacción. 1, que la víctima se puede congelar sin poder reaccionar ante el hecho que le está ocurriendo. Hay otras víctimas que también pueden reaccionar, pueden contar sobre lo que les ha ocurrido, pueden decir lo que les está pasando. Y hay otras víctimas, más allá de congelarse,
están con el susto, el de no poder decir nada de lo que ha ocurrido, el de poder esconder lo que le está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no siente la confianza con ninguna otra persona que no sea ella misma. Entonces, por eso es bien importante en la familia, en la situación donde ustedes se encuentren como papás, como tíos, como hermanos, como primos, como sobrinos, como vecinos, si es que ustedes supieran un hecho de violencia sexual, escuchar a la víctima atentamente. Aquí hay un término muy importante. Nosotros, el área legal, ustedes, que muchos son egresados y algunos estudiantes, el área legal siempre va a manejar víctima. Pero ¿qué es lo fundamental cuando una persona empieza a relatar sobre el hecho de violencia sexual? Se convierte en una sobreviviente. El área social empieza a denominar sobreviviente. ¿Por qué sobreviviente? Porque esta persona que ha pasado por este hecho de violencia sexual o está pasando por este hecho de violencia sexual, al comunicar ya a la otra persona sobre lo que le está ocurriendo o le ha ocurrido, se denomina sobreviviente, porque está sobreviviendo al hecho que ha pasado o que está pasando. ¿Ya? Entonces eso es fundamental. Nosotros denominamos a las víctimas que ya han relatado sobre los hechos que han pasado sobrevivientes. Esa es la diferenciación entre una víctima y una sobreviviente. Una víctima es cuando no relata el hecho como tal, porque no tiene la confianza en quién poder decir sobre los hechos que están sucediendo. Hemos mencionado que en la familia debemos ser empáticos, escuchar con mucha atención. Y todo lo que estoy mencionando no lo digo yo, lo establece un protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual que ha elaborado el Ministerio de Justicia, que también les voy a dar como material para que puedan leer cómo deben reaccionar dentro del entorno familiar. Asimismo, en la familia se debe primar la empatía, la atención activa. La atención activa, hacemos referencia cuando estamos escuchando atentamente cada detalle que nos está contando, sea el hijo, sea la hija, la sobrina, la nieta, la prima, el hermano. Escuchar atentamente lo que ella relata, no cortarla. No decir, y después, ¿y qué más? ¿Y por qué no has gritado? ¿Y por qué? ¿Y le has dicho a la mamá? ¿Y le has dicho a la tía? Escuchar atentamente sobre lo que está ocurriendo. Segundo paso, si el hecho hubiera ocurrido dentro de las 72 horas, vale decir, dentro de los 3 días, la primera opción es aconsejarle no bañarse, no ducharla a la víctima. Tal cual como ella está relatando, o si el hecho hubiera ocurrido 24 horas antes o 48 horas antes, lo preferible y lo aconsejable es no bañar. Y muchos de los progenitores, de los tíos, primos, hermanos, podemos incurrir en eso, en mencionar, la voy a llevar al médico, es mejor bañarla, porque ¿qué me va a decir el doctor? Está sucia. Al hacer eso, estamos perdiendo uno de los primeros elementos que son los indicios, porque el médico forense, ante la revisión que va a realizar y si nosotros bañamos a la persona que nos ha contado sobre el hecho, vamos a perder muchos indicios. Vale decir, si el médico tiene que colectar mediante hisopados, no sé, semen, pelo, nosotros vamos a perder esos indicios al bañarle a la persona que ha sufrido el hecho de violencia sexual. Por eso lo aconsejable es no bañarle si el hecho ha ocurrido dentro de las 72 horas, dentro de los 3 días.
Asimismo, en eso, el médico forense podrá ver si existen algún tipo de sugilaciones en los cuellos, lo que nosotros y la mayoría conoce, los chupones, ¿no? En los cuellos, en el cuello, en los brazos, en las piernas, en la parte superior del cuerpo, en la parte inferior. Todo eso va a valorar y encontrar el médico forense, el especialista del área, ¿no? Y si encontrar estas sugilaciones que menciono, el médico forense va a otorgar días de impedimento. Estos días de impedimento valorará como corresponde, sean 5 días, 10 días, 15 días, 70 días. No olvidemos también que les había mencionado que hay personas agresores que no satisfechos de haber cometido este hecho de violencia sexual e introducen botellas, introducen la caja del motor del auto, lo que da lugar a los días de incapacidad, ¿no? Entonces, todo eso se denomina como una primera instancia, lo que vamos a colectar, lo que van a colectar los profesionales del área, se denomina indicios. Mal podríamos mencionar pruebas. Y muchos de los profesionales de nuestra área dicen, es que sí, ya hemos conseguido la prueba, el certificado médico forense. La prueba como tal se constituye posterior en el proceso como tal. Todo lo que vamos a colectar en una primera instancia se denomina indicios. Vale decir que durante la etapa preliminar, todo lo que vamos a colectar, el investigador asignado al caso va a realizar actos de investigación, se denomina indicios. Cuando vamos a pasar a la etapa preparatoria, los 6 meses, vamos a denominar evidencias. Y cuando ya nos encontramos en la etapa de juicio oral, vamos a denominar prueba, ¿ya? Entonces estoy adelantando un poquito más sobre los términos para no incurrir en error, ¿no? No estamos hablando todavía de pruebas, estamos hablando de indicios. Otro punto importante es que si el hecho hubiera ocurrido dentro de las 72 horas, es no cambiarle de ropa. A la víctima no se la debe cambiar de ropa, al igual de lo que habíamos mencionado cuando le llevamos al médico forense. Es que, ¿qué me va a decir el médico? ¿Qué va a decir, no sé, los de la Defensoría de la Niñez, el personal, los profesionales? Mejor le cambiaremos nomás de ropa. Error. Porque en la ropa también se pueden colectar semen, vellos púbicos del agresor, ¿no? Entonces, por eso es importante y recomendable no cambiar en lo principal la ropa interior de la víctima, el pantalón, donde puede también dar algunas gotas de semen en el pantalón, en la polera de la víctima. Entonces, por eso es importante no cambiarle desde su ropa interior a la víctima. Otro paso importante. Hemos mencionado que debemos escuchar activamente, no bañarle. La valoración la va a realizar un médico o un médico forense. No cambiarle de ropa. ¿Y dónde se debe poner el conocimiento? A veces confundimos ese término y decimos, ya he ido a poner la denuncia a la Defensoría de la Niñez. La denuncia como tal no se pone en la Defensoría de la Niñez, se pone conocimiento a la Defensoría de la Niñez, porque en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no se inicia un proceso como tal. Donde se va a iniciar un proceso penal es ante el Ministerio Público o la FELCEDE. Por lo tanto, el conocimiento como tal se pone en la Defensoría de la Niñez.
¿Y quiénes son las instituciones que recepcionan la denuncia como tal? Es la FELCB y la Fiscalía, donde el médico forense, de todo lo que les había mencionado, va a emitir un certificado médico forense en donde determinará si existe un desgarro antiguo, un desgarro reciente, determinará si es probable otorgar días de impedimento de acuerdo a la valoración que va a realizar. Por eso es importante todos los pasos que les estoy mencionando. Tal vez tenemos alguna pregunta hasta acá. Seguimos avanzando. Licenciada, buenas tardes. Una consulta. Al tener la Defensoría conocimiento de la violación, ¿no estarían ellos en la obligación de hacer la denuncia respectiva junto con la víctima? Excelente pregunta. Gracias. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 188 de la Ley 548, tiene una de las atribuciones de poner la denuncia o apersonarse de oficio ante la Fiscalía o la FELCB. Lo puede realizar y lo debe realizar conjuntamente la víctima. Pero la diferenciación que les decía es que muchas familias desconocen que posterior a la Defensoría deben acudir conjuntamente la Defensoría a la Fiscalía o a la FELCB. Lo que se limitan las familias al decir y mencionar es que ya he denunciado a la Defensoría y piensan que con la denuncia, como les estoy mencionando que es mala la pronunciación, el poder decir denuncia, sino es el conocimiento que tiene la Defensoría, piensan que ya se han desligado de todo, piensan que automáticamente van a ir las cosas, y no es así. Ponemos nosotros el conocimiento a la Defensoría y es la Defensoría quien nos colabora, porque no olvidemos que la Defensoría es un garante de derecho que está en la protección de salvaguardar los derechos y garantías de toda niña, niño o adolescente, y más aún si ha sufrido un hecho de violencia, ¿no? Entonces, por eso es importante. Si tiene conocimiento la Defensoría, posterior a eso se debe realizar la denuncia en la FELCB y Fiscalía. Buenas tardes, licenciada. Aló, Sí, adelante. José Carvajal le habla. Una consulta, bueno, un favor más que consulta, ¿podría repetir la diferencia de los términos de sobreviviente y el otro término? Y me perdí un momentito, por favor. Ya. Cuando hablamos, ¿qué es víctima? Todo eso vamos a llevar un poquito más adelante, pero les voy a ir adelantando. ¿Qué es víctima? ¿A quién denominamos víctima? Aquella persona, ¿qué dice el código? Aquella persona que es directamente ofendida por un hecho, en este caso por un delito, la persona directamente ofendida, ¿no? Esa es víctima. Pero cuando nosotros hablamos de sobreviviente, es la misma persona que estoy haciendo referencia, a la persona que le ha sucedido el hecho como tal, pero sin embargo, la sobreviviente la vamos a denominar cuando ya ha mencionado sobre lo que le ha ocurrido o le está ocurriendo. Esta persona, esta niña, este niño o adolescente que ya ha hablado sobre lo que le ha sucedido, denominamos sobreviviente, porque está sobreviviendo al hecho que le ha ocurrido. ¿Ya? Esa es la diferenciación y con más detalle lo vamos a tocar más adelante. Muchas gracias, licenciada. Gracias, José. Vamos a pasar ahora a las autoridades indígena originaria campesinas. Doctora, disculpe. Elvis. Sí, bueno, antes de que pase al otro punto, en el anterior cuadro nos mostraba como decía usted, el protocolo con el que debería actuar la familia.
Ya, quiero consultarle lo siguiente. ¿Qué delito comete la madre o el padre que enterándose de un abuso en contra de su hijo o hija, lo primero que hace es golpearlo echándole la culpa? Porque, bueno, yo conozco un caso en particular en el que la reacción de la madre fue esa. Terminó, en vez de escucharla, como usted decía, termina golpeándola a la hija y termina, en todo caso, culpándola a ella de lo que le había pasado. ¿Hay algún delito en esa situación? ¿Comete algún delito la madre al actuar así, al no cumplir el protocolo que sería ideal? Y si no realiza las acciones pertinentes para, en base al testimonio de su hija, realizar las acciones. De hecho, hacerlo detener al violador y todo aquello. Y quiero que esa parte me la pueda aclarar, por favor, para poderla tener clara. Hay dos aspectos importantes. Uno es la reacción que decía Elvis, ¿no? De la progenitora o el progenitor. La reacción ejerciendo violencia en contra de la víctima. Y lo ideal, obviamente, es tener empatía hacia él. ¿Y qué delito estaría cometiendo? Dice, ¿no? Si la progenitora como tal no es, no denunciara el hecho como tal, ¿a eso se refería Elvis? Bueno, una parte eso y que más bien en vez de escucharla, la agrede a la menor. O sea, la agrede físicamente incluso, culpándole a ella y generándole de manera emocional otro trauma a la menor que ha sido violada. ¿Qué delito comete ahí la madre? Lo único que podemos relacionar es con violencia, ¿no? La violencia que también está en la ley 548, Ya. violencia física en contra de los agresores, en contra de los progenitores en este caso, pero que ya sería diferente. Y no olvidemos, eso es algo importante, si la mamá o el papá o la persona que tiene conocimiento del hecho no lo denuncia, si no lo denuncia y tiene conocimiento la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, solamente la Defensoría de la Niñez y Adolescencia puede proseguir con el proceso como tal. Por el simple hecho de que la familia ya no va o no quiere proseguir con el caso, la Defensoría, conjuntamente el Ministerio Público de oficio puede seguir la investigación. Ahora, si en este hecho como tal, como dice Elvis, en esta familia no hay la comprensión, la Defensoría tiene toda la obligación de poder realizar el rescate de la menor. ¿Qué implica el rescate de la menor? Que la Defensoría, con todo el equipo multidisciplinario que es la psicóloga, trabajadora social, puedan ir a la casa de la víctima, rescatarla y llevar a un hogar. En este caso, en la mayoría de los casos, cómo hacen las actuaciones es llevar a 24 horas, ¿no? Que es un hogar transitorio de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para posteriormente buscar la institucionalización en uno de los hogares hasta que el proceso pueda seguir su curso. Esa es una de las opciones que actúa la Defensoría de la Niñez y el Ministerio Público puede actuar de oficio, si es que la familia se negare a proseguir con el proceso penal como tal. Elvis, ¿está bien? En parte sí. La familia o los progenitores, como usted decía, al demostrar su pasividad en cuanto al delito, no están cometiendo otro delito por omisión. La denuncia por omisión, voy a encontrar ahorita el artículo.
Doctorita, Sí, ¿puede participar? claro que sí, por favor. Si bien en nuestro Código Penal establece la omisión de denuncia en el 178, pero obviamente lo establece ante un servidor o servidora pública, obviamente que ante el conocimiento de un delito no realice la denuncia respectiva. Quizá podría ser el encubrimiento, porque si el padre o la madre está omitiendo decir qué ha pasado o lo deja en la casa el problema que se ha suscitado con el menor, obviamente está entrando en un encubrimiento de un delito para que la persona no pueda ser sancionada conforme el 171. Sí, eso es la diferenciación que le quería decir a Elvis. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Priscila Vargas, no tiene por qué dudar. Priscila. Sí, Priscila tiene absolutamente la razón, pero sin embargo debemos mencionar este artículo. A lo que dice Elvis, el artículo 154 es el incumplimiento de deberes y el artículo 178, la omisión de denuncia, es similar al incumplimiento de deberes. Pero sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre estos tipos, entre estos artículos? Es que la servidora o servidor público, por lo tanto, no ingresaría en lo que es la omisión de denuncia, ¿ya? Porque ¿quién puede omitir la denuncia como tal? Puede ser un profesional de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Contra este profesional puede ser del área legal, psicología, que no hubiere hecho conocer posteriormente la denuncia ante el Ministerio Público, la FELCB, se encuadra dentro del tipo de penal que ha hecho referencia Elvis, que es la omisión de denuncia, pero eso es para servidores públicos. Ahora, en relación a la otra persona como tal, en este caso estamos hablando de la progenitora o el progenitor, es el artículo 171, encubrimiento. El que después de haberse cometido un delito sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia u omitiere denunciar el hecho, estando obligado a hacerlo, incurrirá en reclusión de 6 a 2 años. Dentro de lo que hace referencia Elvis, va el artículo 171, encubrimiento. No así el artículo 154, que es el deberes, o el artículo 178, que es la omisión de denuncia. Porque estos delitos, omisión de denuncia y el otro artículo, hace referencia a servidores públicos. No podemos mezclar la conducta de un servidor público con la conducta de otra persona que no esté cumpliendo las funciones como servidor público, ¿no? Entonces, por eso es bien importante aclarar, por eso estaba buscando los artículos para decirle con precisión cuáles son los artículos en los que se puede y no se puede adecuar el hecho como tal. ¿Está bien, Elvis, la respuesta? ¿Me dejé comprender? Sí, ahora sí, doctora, ya me ha quedado más clara la figura. Gracias. Gracias. Ya. Ahora vamos con las autoridades indígena originaria campesinas. Como les había mencionado, las autoridades indígena originaria campesinas, lo único que se pueden limitar es escuchar sobre si ha ocurrido o no ha ocurrido un hecho de violencia sexual. Y comprendo que
que muchas de las autoridades indígena originaria campesinas, ya en otras capacitaciones anteriores han mencionado algunos profesionales, pero es que son esas autoridades quienes mencionan que tienen ellos igual jerarquía, la justicia comunitaria. Aquí va en juego mucho lo que es la ley del deslinde jurisdiccional. En la ley del deslinde jurisdiccional menciona que las autoridades indígena originaria campesinas gozan de igual jerarquía en relación a la jurisdicción ordinaria, pero sin embargo hace excepciones. Menciona qué delitos no puede conocer una autoridad indígena originaria campesina. Y dentro de esos están los hechos de violencia sexual, está el delito de feminicidio, está el delito de asesinato, homicidio. Estos delitos contra la libertad sexual o contra la vida no tiene autoridad ni tuición para poder llevar una autoridad indígena originaria campesina. Si bien ellos hacen valer que igual pueden llevar como justicia comunitaria, pero tienen una excepción. Y no olvidemos que ante la regla existe la excepción, por lo cual hago referencia a esta ley de deslinde jurisdiccional. ¿Qué es lo que se debe limitar a escuchar una autoridad indígena originaria campesina? Solo limitarse a escuchar y no indagar y no tratar de investigar un poco más sobre lo que ha ocurrido. Y debe ir por los mismos pasos que hice referencia. Si el hecho hubiera ocurrido dentro de las 72 horas, lo aconsejable y lo que debe aconsejar esta autoridad es no bañarle, no ducharle, no cambiarle de ropa y de forma inmediata se la debe llevar a un centro médico, a un hospital, a un centro hospitalario para la atención respectiva. Asimismo, no pueden conciliar, porque estamos hablando de un hecho contra la libertad sexual, contra la vida de la persona. Asimismo, no se debe aplicar el linchamiento contra la persona, en este caso contra Pepito Pérez, que es el agresor. Lo que puede realizar la autoridad indígena originaria campesina es poner el conocimiento a la defensoría, coadyuvar a la defensoría como tal, para que esto sea y la denuncia respectiva esté en la Fiscalía o en la FELCB, en cualquiera de las dos instituciones públicas que están en la obligación de poder recepcionar la denuncia como tal. Conjuntamente puede colaborar la autoridad indígena originaria campesina, la defensoría, ¿no? Para realizar el seguimiento correspondiente. Pero esta autoridad se debe limitar a investigar, a mencionar otros hechos que sean en contra de él. En este caso, cuando una persona empieza a relatar sobre un hecho de violencia sexual, debe ser una persona especialista en el área, vale decir una psicóloga, quien pueda recepcionar todo lo que la persona, la víctima, empiece a relatar. Y así evitarnos de que le cuente o le comente sobre lo que le ha sucedido al abogado de la defensoría, a la trabajadora social, al tío, a la mamá, luego al tío, al primo. Todo eso se debe evitar. Lo único que debemos, si la persona como tal, la víctima, empieza a contar sobre lo que le ha sucedido, sea la persona que ésta busque, porque así lo ve de confianza para poder relatar el hecho, eso sí es importante, que se debe respetar. Pero lo aconsejable que les hacía mención a este protocolo del Ministerio de Justicia es que debe ser una profesional experta en el área, vale decir en este caso la psicóloga, de que pueda recepcionar todo lo que la víctima empiece a relatar sobre lo que le ha sucedido, para así evitar que empiece a contar a una persona, a la otra persona y a la otra persona, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos cómo se debe reaccionar ante el conocimiento en la familia, en la autoridad indígena originaria campesina. ¿Cómo debe ser
la intervención de una unidad educativa. Y aquí también está el protocolo del Ministerio de Educación. ¿Sabían que el Ministerio de Educación tenía un protocolo igual de cómo abordar un hecho de violencia sexual? Pues bueno, les voy a pasar de la misma manera para que ustedes puedan dar lectura a esto y puedan ver con precisión también de cuáles son las instancias por las cuales debe actuar una unidad educativa ante el conocimiento de un hecho de violencia sexual. Lo primero, lo que es aconsejable para todos es escuchar y apoyar a la o el estudiante. Escuchar y apoyar. Segundo, el caso en general debe tratarse en forma discreta. Y en muchos de los casos que se ha descubierto dentro de la unidad educativa que ha habido que una niña, un niño, un adolescente está pasando por un hecho de violencia sexual, es que la profesora o el director, sí, es que Pepita Pérez había estado pasando por el hecho de violación por parte de su papá. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque así lo establece este protocolo del Ministerio de Educación. El director debe ponerse en contacto con algún familiar. Esto es importante. Si la profesora o el director tienen conocimiento de un hecho de violencia sexual, lo primero que deben hacer es que ellos no pueden indagar sobre el hecho. Si tuvieran alguna profesional del área de psicología dentro de la unidad educativa, es que la misma profesional pueda intervenir en el hecho como tal. Oponerse de forma inmediata el conocimiento a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Porque en la Defensoría abordará el psicólogo o la psicóloga para la entrevista con la víctima, ¿no? Entonces es importante mencionar que el director o la profesora no debe indagar sobre lo que ha ocurrido. Si tan solo tiene conocimiento de que esa persona, fulanita, Pepita, Tito, ha sufrido un hecho de violencia sexual, solo debe limitarse a derivar a un profesional del área de psicología para que pueda realizar la entrevista pertinente. Y el director debe ponerse en contacto de forma inmediata con algún familiar de la víctima. Tener un registro de lo acontecido, eso es importante. En varias de las unidades educativas es donde tienen un registro, el libro de actas, donde ahí lo escriben todo lo sucedido, cómo han abordado el hecho, cómo la víctima ha empezado a relatar el hecho, a quién le ha relatado posteriormente, cuáles han sido las acciones que han realizado dentro de la unidad educativa. Eso es importante, que el director pueda tener el registro de todo lo que ha ocurrido en el transcurso del tiempo para la derivación de la niña, del niño, del adolescente que esté sufriendo este hecho de violencia sexual. Por eso es bien importante también que exista un registro sobre lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido. Que ponga en conocimiento a la Defensoría para posteriormente realizar la denuncia en la FELCB o la Fiscalía. Eso también es importante. Ahora va algo más aquí. En este protocolo del Ministerio de Educación hace referencia de que si el hecho hubiera cometido un profesor o el director de la unidad educativa, de forma inmediata se le debe dar el cese de las funciones que realiza en el interior de la unidad educativa. Asimismo, dice este protocolo, si se tuviera ya una resolución de imputación formal, se da el cese de los goce de haberes de este profesional hasta la investigación de todo el proceso como tal. Entonces, dos puntos importantes. Hay algunos que por falta de información mencionan, pero ¿cómo? Ha cometido el profesor, y a pesar de eso, este profesor sigue recibiendo su salario.
No, el Ministerio de Educación a través del área legal también se encarga de poder suspender cualquier hecho o actividad que quiera intentar realizar, tal vez en otro colegio, otra unidad educativa el profesor, de forma inmediata en el sistema lo suben sobre lo que este profesor estaría pasando tal vez por un proceso penal. El cese de sus funciones, el cese de los haberes como tal ante una resolución de imputación formal. Entonces, eso es importante. Me gustaría que también puedan dar lectura más a profundidad sobre el protocolo, que considero que es importante porque si en algún tiempo en algunas unidades educativas se descubría que estaban ocurriendo este tipo de actos, entonces es importante saber cómo abordar, ¿no? ¿Quién debe tener conocimiento? Posteriormente, ¿quién debe remitir? Inclusive dice esto, una vez que la profesora, o sea, es una cadena, ¿no? Que la profesora tenga el conocimiento, posteriormente el director, y el director informará a la dirección distrital, de la dirección distrital se informará al Ministerio de Educación. Entonces, es toda una cadena que debe seguir la persona o el profesional que trabaje en la unidad educativa. En los centros hospitalarios, esto es importante, considero, porque hay muchas de las preguntas que decían, se ha realizado una valoración por un centro médico X, vamos a poner, pero no hicieron valer como un indicio. ¿Qué dice la ley 1173, la ley 348, en donde cualquier profesional del área médica puede realizar la valoración ginecológica a la persona que haya sufrido un hecho de violencia sexual? Si el profesional como tal interviene y le dice a la víctima, estoy pasando o ha pasado este hecho, el profesional debe creer en lo que está mencionando la víctima y realizar la valoración correspondiente, donde posteriormente se hará la homologación de este certificado que va a emitir este médico, que no debemos diferenciar entre un médico del Instituto de Investigaciones Forense y un médico, puede ser un médico particular o un médico de un centro hospitalario. Si da un certificado médico, este médico externo que no es del IDIF, el médico del IDIF tiene toda la obligación de poder homologar ese certificado que ha emitido este profesional. Eso lo establece también el protocolo que tiene el Ministerio de Salud y también lo establece la Ley 348. Por lo tanto, la atención a la víctima de violencia sexual y tratamiento de los traumatismos extragenitales, paragenitales y genitales debe ser la revisión exhaustiva en el momento en que la víctima esté ante un médico. Segundo, la contención emocional y que esté acompañado por un familiar. Eso es importante. Si una persona X ha pasado por un hecho de violencia sexual, es importante acompañarla a la misma y que la misma puede escoger al papá, a la mamá, al tío, a la tía, a la persona de confianza que le acompañe en el momento de la revisión. Siempre la víctima, cuando el médico va a intervenir en la revisión, debe estar acompañada. ¿Por qué? ¿Por qué menciona este protocolo? Porque muchas de las víctimas pueden confundir la revisión que está realizando, los toques que está realizando en ese momento el médico forense, por lo que ha atravesado la víctima, puede confundir el hecho como tal. Entonces, por eso es importante que una persona que ha sufrido un hecho de violencia sexual esté acompañada por la persona de confianza. Ahora, si no existiera la persona de confianza, si ha ocurrido dentro del núcleo familiar,
la mamá ha fallecido, el papá es el agresor, los hermanitos son 6 hermanitos menores. ¿Quién va a hacer el acompañamiento? Hace el acompañamiento un profesional de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Eso es importante. Recolección de evidencias médico-legal, necesidad de requerimiento fiscal. Esto es importante. A veces, y hay en algunas intervenciones que realizaban, y decían, pero es que el médico del centro hospitalario, no sé, Munaipata, decía, necesito el requerimiento fiscal. Ellos están en toda la obligación de que si conocen un hecho de violencia sexual y la víctima refiere que pasó por un hecho de violencia sexual, tienen toda la obligación de atender de forma inmediata, sin ningún requerimiento fiscal. Quien atiende con un requerimiento fiscal para la homologación, como les hacía referencia, es el médico forense. El médico forense sí o sí debe atender bajo un requerimiento fiscal. ¿Y quién lo va a dar este requerimiento fiscal si no tenemos aperturado ningún caso? Va a dar el requerimiento fiscal el fiscal de turno, ¿no? El fiscal de turno va a ser quien va a emitir ese requerimiento para que haga la valoración a la víctima o bien para que pueda ser homologado ese certificado médico. Entonces, por eso es importante ese aspecto. Emitir certificado médico sin necesidad de requerimiento fiscal, lo que ya les hacía mención. Comunicarse con la Defensoría, la Defensoría para posteriormente realizar la denuncia en la FELCB o la Fiscalía. Es bien importante y de seguro que ustedes también ya han ido poniendo los puntos en énfasis en que es importante la atención por parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. El acompañamiento que debe realizar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es importante, ¿no? Y dentro de una de las atribuciones que respalda todo el trabajo que va a realizar la Defensoría es la Ley 548, ¿no? Aquí, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, doctora, todo está claro. Gracias. Entonces seguimos adelante. Doctora, una consulta. Sí, vamos para la participación, por favor, digan su nombre y participan. ¿Les parece? Porque quiero saber quiénes están participando. Hola. Yo, doctora Franz Marcelo Martínez. Franz, por favor, adelante. Doctora, ¿cómo está? Buena tarde. Bueno, doctora, una consulta. Lamentablemente, en todas las situaciones que se ven en la actualidad y de un tiempo atrás, en cuanto a la atención a las víctimas, en el caso de alguna violencia sexual y demás, lamentablemente las autoridades incurren en un error que es denominado la victimización, ¿no? Lo cual lamentablemente hace que la persona, la víctima, sea en todo caso esté susceptible a que nuevamente esté contando la versión que le ha pasado y lamentablemente estemos afectándolo psicológicamente, ¿no? Sería bueno, doctora, que me explique esa parte, bajo que digamos si los funcionarios públicos que incurren en eso, bajo qué argumentación se les puede, digamos, procesar o tal vez indagar en todo caso en ese caso, ¿no? Poder ver, digamos, qué solución podemos ver o para poder alguna sanción para los que incurran en eso, de revictimizar a la víctima, ¿no? En cuanto a su relato. Sí, gracias, Franz. Precisamente eso es importante. Hay en algunas situaciones en donde me decían, como hace referencia Franz, utilizan la revictimización. Y por eso es importante lo que yo les hacía referencia. Para evitar ese tipo de revictimización, es importante de forma inmediata derivar a una psicóloga para que pueda realizar la entrevista pertinente, porque será la psicóloga, en base a los instrumentos y las técnicas que ella tenga, el poder recepcionar el relato de los hechos como tal que están ocurriendo. Ahora, sí, otro punto importante hace Franz
¿Qué pasa si hay otros profesionales que pueden omitir la denuncia como tal? Eso es importante. En la ley 348 establece que ningún funcionario puede omitir o rehusarse a recepcionar una denuncia, para lo cual ha sido modificado esto en esta ley 348 y claramente dice el artículo 178, el servidor o servidora pública que en razón de su cargo, vale decir, esto puede ser un médico o un profesional de la Defensoría de la Niñez, teniendo la obligación de promover la denuncia de delitos y delincuentes, dejare de hacerlo, recibirá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y si el delito tuviere como víctima a un niño, niña o adolescente, la pena se aumentará en 1/3. Esto es importante porque a veces los profesionales se rehúsan a poder realizar una valoración médica o mencionar que no es su jurisdicción. Hay en la experiencia misma que yo he pasado como profesional, era que el funcionario policial mencionaba, no es mi jurisdicción, doctora, esto ha pasado en Viacha, por lo tanto, allá también pueden atenderlo, ¿no? Entonces, quiero que un poco más vayamos ahondando en lo que es la ley 348, que tiene mucha relación con lo que estamos llevando nosotros. A la próxima clase, por favor, vamos a tomar en cuenta estos aspectos que son importantes y mencionarles los artículos con precisión, que ningún funcionario policial puede negarse a la ayuda de una víctima de violencia sexual. Entonces, por eso es importante que si funcionarios, servidores públicos se rehusaran o omitieran en denunciar algún hecho de violencia, y más aún si se trata sobre violencia sexual, está el artículo 178, ¿no? Entonces, eso es importante. Franz. Sí, doctora. ¿Está de acuerdo o tiene Sí, alguna doctora. pregunta más? De acuerdo, doctora, de acuerdo. Ya, vamos a seguir avanzando. ¿O hay alguien más que quiera participar? Sí, la palabra, doctora, le habla Omar Pacaje. Buenas tardes. La pregunta es la siguiente. En relación a los certificados médicos forenses que se emiten por el instituto, también existen médicos forenses particulares. Entonces, ¿la valoración de la víctima también es válida por los certificados que puedan emitir estos profesionales? Sí, es válida. Y la El colecta de... profesional externo, el profesional particular que pueda emitir un certificado es válida. Pero sin embargo, ¿qué dice la ley? Que la misma debe ser homologada, ¿no? Ante esta homologación, vale decir, debe ser como verificado por un médico forense, lo que ha evaluado este médico particular. ¿Qué dice también la ley? Si existiera algún tipo, no sé, de contradicciones en los términos médicos, que yo mal podría explicar cuáles serían esos términos médicos, pero si existiera alguna duda por el médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses, dice, con excepcionalidad podrá realizar una segunda valoración a la víctima, pero si existieran dudas. Caso contrario, si no existiera ninguna duda en el certificado médico que emite este médico particular o este médico forense particular, como hace referencia a Omar Hoyos, entonces el otro médico del IDIF debe avalar tal situación, porque se da por entendido que quien ha valorado también es otro profesional del área que ha hecho la verificación correspondiente, la víctima, ¿no? Entonces, sí, eso es importante. Algo importante también con la ley 1173, existe la modificación en relación a que si se emiten certificados médicos, va a ser importante la sola emisión por este médico profesional. No va a ser ya necesaria la homologación como tal, ¿no? Pero esta implementación de la ley 1173 va de a poco.
No olvidemos que no es esta implementación de forma, no lo están realizando los profesionales de forma inmediata. Debería hacerlo así, pero no lo están realizando. Por lo tanto, los profesionales que ahora están recepcionando las denuncias los están haciendo homologar o paralelamente tienen otro certificado. Pero por eso es importante hasta el momento mencionar que la homologación por un médico forense es importante. Omar. Sí, sí, acabo de escuchar, está clara la duda que se tenía. Una pregunta más en relación a esto, en relación a la colecta de indicios que pueda tener en este caso el forense particular, la colecta de indicios que se vayan a tener, ¿tendría que mantenerlas él bajo resguardo o tendría que remitirlas directamente al laboratorio? Excelente pregunta. Todo lo que se va a colectar siempre tiene que ser bajo una cadena de custodia. Deben seguirse pasos y protocolos a seguir. ¿Para qué? Para evitar la contaminación de este indicio o de la evidencia. Es importante. Supongamos que en el registro del lugar del hecho. ¿Qué es el registro del lugar del hecho? Es el lugar donde ha ocurrido el hecho, es el lugar donde vamos a imaginarnos y gráficamente lo vamos a poner en la casa donde ha ocurrido el hecho, está el catre, está la cama, están las sábanas, alrededor hay preservativos botados, botellas de bebidas alcohólicas, un vaso donde la víctima menciona, les pongo como ejemplo, ¿no? De uno de los casos que hemos llevado, decía, sí he tomado, la verdad, he tomado un vaso en lo cual he perdido el conocimiento. Entonces ahí alrededor está el vaso en una mesa, hacen la colección de todos esos indicios. Colecta, quien lo va a colectar es el investigador especial, conjuntamente el investigador asignado al caso, van a hacer la colección y no se olviden que esta recolección de indicios siempre se lo realiza, los investigadores lo realizan con se me fue, en los sobres Manila. Nunca hacen la colección y nunca se debe realizar la colección en bolsas plástico, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder en el hecho, en el registro del lugar del hecho? Todas las colecciones lo van a poner en el sobre Manila, posterior a eso lo van a llevar bajo la cadena de custodia inmediatamente al Instituto de Investigaciones Forense en plataforma donde a través de la recepción de evidencias van a recepcionar lo que han encontrado en el registro del lugar del hecho y posteriormente se va a pasar a los peritos asignados al caso. En este caso, si estamos haciendo referencia de preservativos que encontrarán en esos preservativos, se han encontrado semen, van a determinar a quién corresponde, si hay varias personas que han cometido el hecho como tal, y la víctima menciona si ha sido Pablito, Pepito y Pedro, entonces todo eso sí o sí se debe cumplir bajo una cadena de custodia, ¿no? Aquí para eso, para evitar que exista la contaminación de los indicios, para evitar que la defensa, el abogado de los imputados puedan decir, la víctima se lo ha llevado a su casa. ¿Quién sabe que ha fabricado hasta indicios, ¿no? Entonces, por eso es importante cumplir sí o sí con la cadena de custodia. Gracias, Omar. ¿Tenemos otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Alberto. Vamos a doctora, buenas tardes. Mil disculpas. Quería que me aclare ese tema del llevar las pruebas en material plástico o en sobre Manila, por favor, doctor.
Sí, eso es importante. Cuando nosotros, y lo digo por experiencia propia, cuando he llevado un caso en una provincia que no recuerdo ahora, era muy lejana, como 4 horas de viaje, el hecho ocurrido en la unidad educativa, y hemos hecho el registro del lugar del hecho, en donde se ha podido evidenciar que los investigadores estaban recolectando todo lo que se encontraba en el paso, ¿no? Porque la víctima decía que sí, que a uno de los agresores ha utilizado preservativo, entonces aquí había igual consumo de bebidas alcohólicas y demás. Entonces, el investigador, conjuntamente el investigador especial, debe colectar todo lo que está mencionando la víctima, ¿no? Donde ha ocurrido el hecho. Y en eso se han sumado muchas cosas, ¿no? Les puedo decir, había DVDs, como les decía, había ropas interiores botadas. Entonces los investigadores han tenido que colectar. Y en un momento determinado ya no había el sobre Manila, porque eran muchos los indicios que estaban recolectando en ese momento. Entonces, lo que hace el investigador menciona, bueno, ya no tengo más sobres Manila, y aparte que estamos en un lugar lejano. Lo que podemos hacer para subsanar, decía, ¿no? Lo pondré en una bolsa. Y bueno, si yo desconocía sobre este hecho, ¿qué podía decir? Bueno, póngalo en una bolsa. Cuando se pone en una bolsa plástica, se contamina el hecho. ¿Por qué? Por la sudoración que puede botar, puede ser, no sé, una prenda íntima, se empieza a desvanecer todo lo que podemos encontrar en esa ropa interior. Entonces, por eso, para conservar nuestro indicio como tal, sea, no sé, la ropa interior o el panty de la persona, para conservar todo eso, sí o sí debe ser colectado en un sobre Manila y no así en bolsas plásticas, ¿no? Entonces, ustedes como futuros abogados o abogados, eso deben tener en cuenta siempre ante la recolección de los indicios, que se cumpla también con los protocolos de recolección de los mismos. Y dentro de los protocolos es que ante la colección de eso, vamos a poner de una ropa interior, debe ser colocado en un sobre Manila, posteriormente debe ser sellado eso ante la firma de la fiscal, la firma de las personas que están participando en el acto, ¿no? Entonces, eso es importante, el mencionar que sí o sí los indicios o las evidencias sean recolectados en sobre Manila. Esa es la diferenciación, Alberto. No podemos nosotros dejar pasar que por el hecho de que ya no existan más sobres Manila, lo recojan en bolsas plástico, ¿no? Y ahí mencionaba el investigador y decía, pero es que, ¿qué puedo hacer? No tengo más, qué pena. Vamos a tener que esperar todos a ir al lugar más cercano y poder encontrar y poder comprar los sobre Manila. ¿Para qué? Para que no se rompa también la cadena de custodia que se está realizando en ese momento. Porque no olvidemos que el registro del lugar del hecho es un acto investigativo. Y si existen defectos en el acto investigativo, nuestro indicio que posteriormente se convierte en prueba queda como inválida, ¿no? Entonces, lo que nosotros nunca debemos llegar a eso es que nuestra prueba como tal en juicio quede inválida. Gracias, Alberto. Doctora, una consulta. Este tipo de proceso de recolección de pruebas sobre Manila se lo hace no solamente en este tema de violación, sino también en tema de, sea de robo, asesinato, cualquier tipo de En delito, todas ¿verdad? las pruebas, en todas, sí. Sí, Alberto. Muchas gracias, doctor. Muy gracias. Ya. Seguimos avanzando. Instancias promotoras. Esta es nuestra tercera unidad del módulo 2.
Aquí es lo que les hacía referencia, en dónde se debe poner el conocimiento sobre un hecho como tal. ¿Qué son las instancias promotoras? Son las instituciones donde coadyuvan, colaboran para que el proceso como tal sea efectivo. Dentro de ellas está la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene sus atribuciones, están respaldadas todas las acciones que van a realizar los profesionales como tal en el artículo 188 de la Ley 548. Y la Ley 548 es el Código Niña, Niño y Adolescente. En la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tienen profesionales expertos en el área legal, el área de trabajo social, el área de psicología, una persona que hace el servicio y la atención como procurador, quien recepciona como tal y quien tiene el primer conocimiento para la apertura de un caso como tal. Entonces, por eso es importante mencionar que una de las instancias promotoras que coadyuvan con el proceso como tal es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y que todas sus acciones que realiza la Defensoría de la Niñez y Adolescencia están avaladas por la Ley 548. Otra de las instancias promotoras es el CEPDAVI. ¿Qué es el CEPDAVI? El CEPDAVI es el Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima. Esta institución como tal da el servicio similar al de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Está conformado por un equipo multidisciplinario, como hice referencia, una psicóloga, una trabajadora social y el área legal. El servicio es gratuito, va dirigido específicamente a las víctimas que hayan sufrido igual hechos de violencia, como hechos de violencia. Como tal, también a personas, prestan la atención a personas de escasos recursos. La diferencia por CEPDAVI y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia solo se limita a atender casos referentes a la atención prioritaria sobre un niño, una niña o un adolescente. Sin embargo, CEPDAVI atiende de la misma manera para una niña, un niño, un adolescente, también coadyuvando a las personas, a las mujeres que hayan sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, esa es la ayuda respectiva que brinda CEPDAVI. Y el CICPLU es otra de las instancias promotoras. De la misma manera, tienen el equipo multidisciplinario de los 3 profesionales que menciono, coadyuvando también a las personas que son víctimas, ¿no? ¿Qué es el CICPLU? Es el Servicio Integrado de Justicia Plurinacional. Estas 2 instituciones se rigen bajo la tuición del Ministerio de Justicia. ¿Y cuál ha sido la necesidad de que estas 2 instituciones como tal estén prestando la atención respectiva a la sociedad en general? Es que a través de la ley de la ley 464 se ha creado esta institución, el CEPDAVI, específicamente el 19 de diciembre del 2013, ¿no? Específicamente para ayudar a personas de escasos recursos, para ayudar a personas vulnerables. Estas 2 instituciones son dirigidas por el Ministerio de Justicia, a diferencia de la Defensoría de la Niñez, ¿no? La Defensoría de la Niñez se rige bajo la Ley 548. Bueno, no sé si tenemos preguntas o algo que aportar a lo que había mencionado
No sé si me dejé comprender con la explicación o si hay algo más que podamos indagar o repasar. Doctora, Estoy atenta a usted. buenas tardes. Daisy. Sí, buenas tardes, doctora. Quería hacerle dos consultas. Mi nombre, sí. La primera es ¿qué pasa si la violación se ha realizado a un discapacitado de cualquier grado, ya que tal vez él no podría expresar, me ha hecho esto, lo otro, y tal vez no pudiera acusar y no pudiera, digamos, delatar el hecho de la violación? Y la otra es ¿qué pasa cuando violan y matan incluso a la víctima? ¿Qué trato sería ese si no? Esas dos dudas tenía. ¿Me podría aclarar, por favor? Gracias, Daisy. Me parece excelente pregunta. En relación a la primera pregunta que tú haces mención, este protocolo que ha elaborado el Ministerio de Justicia menciona para las personas con discapacidad o personas que tengan alguna situación de interpretación, sí o sí debe haber un profesional experto, igual especializado en el área de señas o en el área correspondiente que sea pertinente para que la otra persona pueda mencionar sobre lo que le ha ocurrido. Entonces, sí o sí debe existir un profesional especializado también en señas o en la discapacidad que tuviera esta persona víctima, ¿no? Entonces, menciona que es importante poder nosotros los profesionales pedir ayuda a otros profesionales también para apoyar nuestro tema de investigación. Este protocolo menciona que también deben existir profesionales especializados en el área cuando existan víctimas con discapacidad, ¿no? Ahora, la otra pregunta era, Daisy, ¿cuál era la otra pregunta? Sí, era cuando violan a esa persona, pero esa persona, por ejemplo, digamos, adquiere una enfermedad de transmisión sexual, se agravaría también la pena, ¿no es cierto? O también si Excelente, llegaría a Daisy. morir. Sí. Está dentro de nuestras agravantes que habíamos hecho referencia, el artículo 310. Si la persona que haya sufrido un hecho de violación como tal, el artículo 310 menciona, les dije, ¿no?, que ha sido modificada con la ley 1173, porque antes no había el inciso N, donde dice, si a consecuencia del hecho se produjere una infección de transmisión sexual o VIH-Sida. Entonces, con la ley 1173 se ha modificado y hay este numeral más en donde establece que es una agravante al hecho de violación como tal. Si estamos hablando de violación, la pena máxima que se le da es 20 años, más un agravante por una infección de transmisión sexual va a 25 años, ¿no? Entonces, hemos mencionado que con excepcionalidad se hace la sumatoria en relación al aumento de penas con esta agravante. Pero nuestra legislación como tal no admite sumatorias de penas por otros delitos también. Como ser, una legislación comparada vamos a utilizar de Estados Unidos, la pena es hasta cadena perpetua, ¿no? Vale decir, si yo he cometido un hecho de violación, también he cometido un hecho de asesinato y he cometido otro hecho como tal, la pena va a ser sumatoria, ¿no? Y por eso se da hasta cadena perpetua en otros países. Gracias, Daisy. Una última pregunta. ¿Ese protocolo que hablaba es diferente del protocolo del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, doctora, o es solo un protocolo para todo? Eso, por favor. Son tres protocolos, no te preocupes, Daisy, estamos aquí para absolver cualquier tipo de preguntas. Son tres protocolos. El protocolo, cada ministerio tiene su protocolo. Protocolo del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación tiene su propio protocolo y el Ministerio de Justicia. Les voy a pasar ese protocolo cuando terminemos la clase,
¿ya? Y me gustaría que den lectura. Es importante porque si nosotros omitimos en relación a que, ¿acaso hay esos protocolos? ¿Realmente existen estos protocolos? Puede ser uno que por la falta de difusión podamos desconocer, pero ustedes como futuros profesionales a un paso ya de ser abogados, no pueden desconocer esto, ¿no? Es importante conocer, saber a profundidad cada uno de estos protocolos y mencionarlos, ¿no? Si existe alguna vulneración de derechos, es en ese momento hacer prevalecer que existen leyes, que existen protocolos específicos sobre la atención en casos de violencia sexual. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, Daisy. Doctora, buenas tardes. Le hablo Susana Debbie. Paza. Susana. Sí, una consultita. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que se determine como desgarro antiguo? El desgarro antiguo, en una de las capacitaciones que nosotros hemos recibido, va cuando han transcurrido más de 10 días. Ya, a profundidad no lo puedo desglosar yo porque no soy una médico forense, pero sí me gustaría que puedan participar en las capacitaciones que IJM va a lanzar también con profesionales expertos en el área, pero cuando determinan el desgarro antiguo es cuando el hecho ha pasado más de los 10 días como tal. Entonces eso es importante también conocer, ¿no? El médico va a establecer que si el hecho ocurrido dentro de las 72 horas es un desgarro reciente, posterior a los 10 días establece que existe un desgarro antiguo. Susana. Gracias, doctora. ¿Tenemos preguntas? Doctora. Buenas tardes, doctora. Cintia. Doctora, voy a disculpar. Doctora, tengo una duda. Yo vi hace tiempo un caso muy especial en juzgados de niñez y adolescencia. Le comento que era un caso de violación. En este caso de violación, el delito había sido cometido por el padre en una menor de 15 años. En el transcurso del proceso se verificó, ¿no?, exactamente que hubo violación por parte de él, pero en esta circunstancia la madre estaba a cargo de los niños. Tenía otros hermanos también y la señora había solicitado un desistimiento para que la violación no se lleve a cabo en los juzgados. En este caso, la Defensoría puede intervenir para que haga la extinción de autoridad paterna o bajo qué argumentos podría arguir, porque la madre en este tiempo desistió, ¿no? Luego, a posterior, demostró o insistió que no había desistido, que era el padre de sus hijos. Y yo quisiera saber bajo qué artículos o bajo qué normativa, sé que está dentro de la ley 548, pero ¿en qué artículo en específico podríamos encontrar este tipo penal y en qué momento se puede hacer el desistimiento en caso de que un familiar haya proseguido con la denuncia, pero en un momento de este tiempo, de este lapso de tiempo, haya desistido, pese a que haya habido violación a su hija? Gracias, Cintia, por la pregunta y me parece excelente tu pregunta. Uno, en relación a que si pueden existir la conciliación. Por ningún motivo existe la conciliación en casos de violencia, ¿no? Eso lo establece la ley 348. No puede existir conciliación en violencia mencionando ese aspecto. Ahora tú dices, sí, la Defensoría puede seguir de oficio, puede seguir en relación a las atribuciones que he hecho mención y el artículo 188 de la ley 548. De oficio, conjuntamente con el Ministerio Público, el proceso
va por su curso cuando se trata de hechos de violencia sexual. Ahora, mencionas que si puede existir algún tipo de causales. Las causales de suspensión son, en la ley 548 establecen suspensiones de carácter parcial o suspensiones de carácter total. Esos están en el artículo 43 y 44 de la ley 548. Puede la Defensoría paralelamente, si el hecho como tal, la progenitora se negare, se rehusare a poder, a querer realizar el proceso como tal, puede la Defensoría de oficio plantear ante el juzgado de la niñez y adolescencia estos aspectos como tal. En las causales de suspensión parcial, el artículo 43 de la ley 548 establece la falta de negligencia, incumplimiento injustificado de deberes, teniendo los medios para hacerlo, y la acción u omisión debidamente comprobada que ponga en riesgo la seguridad, integridad y bienestar de sus hijas o hijos, aun sea a título de medida disciplinaria. Esa está en la suspensión parcial. Y algo importante a lo que hace mención Cintia, aquí va lo que ella decía. La Defensoría podría plantear el artículo 44, las causales para la suspensión de manera total. El inciso D dice, ser condenados como autores, cómplices o instigadores en delitos contra sus hijas o hijos, excepto en los delitos que sean causales para la extinción de la autoridad. Esto, si la mamá o el papá o la persona que está bajo el cuidado y protección se negare a poder realizar la denuncia como tal, dice que o estén condenados como autores, como cómplices o como instigadores, claramente dice la ley, el Código Penal, a qué se refiere como cómplices. Es cómplice, dice el artículo 23, el que dolosamente facilite o coopere en la ejecución del hecho antijurídico doloso en tal forma que aún sin esa ayuda se habría cometido. En el ejemplo que da Cintia, el hecho como tal se ha cometido, ¿verdad? Y en virtud de promesas anteriores preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho. En este caso, en el ejemplo que nos da Cintia, la progenitora de alguna manera está prestando la ayuda correspondiente. ¿Por qué? Porque quiere conciliar el hecho, porque ha firmado un documento de desistimiento para evitar el proceso como tal. Será sancionado con pena prevista conforme al artículo 39, sobre la pena atenuada, ¿no? Entonces, para no ir un poquito más y no confundir, es que sí o sí esta persona, la mamá, paralelamente también podría ser cómplice del hecho como tal, y asimismo, si la Defensoría en las atribuciones que lo vea pertinente, puede plantear la demanda de suspensión de autoridad materna total, bajo el inciso D que les había hecho referencia, ¿no? Entonces es bien importante, cuando tenemos el dominio de las leyes especializadas, como ser la ley 348, 548, la ley 1173, y con relación al Código Penal, y tenemos el dominio de los artículos, podemos plantearlos. Pero si nosotros como profesionales desconocemos que tal artículo va a dar curso o no va a dar curso, ¿qué hacemos para eso? Entonces, por eso es importante que nosotros, como estudiosos del área del derecho, constantemente estemos con las lecturas correspondientes, las actualizaciones correspondientes, y cómo vamos a proceder cuando conocemos un hecho de violencia como tal. Gracias, Cintia. Más bien, gracias, doctora. Ya me sacó mucho de las dudas. ¿Tenemos más participación? Gabriela. Doctora, buenas tardes. Una consulta, tengo una duda acerca de que si no tenemos
si no podemos recolectar los indicios y la víctima no puede, o sea, no haya presentado alguna denuncia respectiva a la FECB, a la Defensoría del Niño y todo eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Se queda nulo? Si la víctima no hace conocer el hecho, Exacto. Sí, si no hace conocer el hecho y tampoco, bueno, no se recolecta los indicios, ¿no? Y llega a denunciar, digamos, a un mes, digamos, del hecho, ya que el agresor desapareció en el momento donde se lo buscó y todo eso. son dos puntos importantes, Gabriela. Uno, si la víctima no denuncia como tal, lamentablemente no podemos hacer nada, ¿no? No podemos, como tú bien lo acabas de mencionar, no tenemos indicios, no vamos a saber de qué partir, ni siquiera existiera el relato de la víctima. Lamentablemente quedaría en nada. El Ya, o sea, segundo quedaría punto, nulo, ¿no? sí, quedaría en nada prácticamente, ¿no? Si no tenemos ni el testimonio de la víctima, si no sabemos cómo ha ocurrido el hecho. Ahora, el segundo punto es en relación a qué pasa si el hecho es denunciado después de un mes. Claro. Obviamente, las evidencias no van a ser los indicios no van a ser los mismos que en un hecho que haya ocurrido dentro de las 72 horas. El médico forense no va a poder hacer la colección de otros indicios, los hisopados, la revisión correspondiente, si existen sugilaciones y demás, ¿no? Obviamente, en el certificado médico forense va a diferir en relación a cómo hubiera sido dentro de las 72 horas y cómo es dentro de las 70, y cómo es posterior a las 72 horas. Y a la pregunta que hacía Susana, después de tiempo, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Se consideraría desgarro antiguo? Ese tipo de valoración lo va a realizar obviamente el médico forense. El médico forense determinará si existe un desgarro antiguo en relación a eso. También va a ver la importancia y la necesidad y la sugerencia de que es importante que sea derivado al área de psicología. Y no olvidemos, si en el área de psicología el relato de la víctima hace mención cómo han sido los hechos, cómo han ocurrido los hechos, para nosotros es importante. ¿Por qué es importante? Porque la ley 548, el artículo 193, inciso C, tenemos la presunción de verdad. En la presunción de verdad establece que cualquier autoridad está en la obligación de poder creer a una persona víctima que haya pasado por un hecho de violencia, el poder creer el relato de la misma, siempre y cuando ésta no sea desvirtuada, ¿no? Entonces, por eso es importante, si la víctima relata el hecho, nosotros no solo nos vamos a quedar con el simple relato del hecho, va a estar el informe de la Defensoría de la Niñez, va a estar la declaración en cámara GESEL, va a estar la pericia psicológica, va a estar el anticipo de prueba en relación a la declaración de la víctima. Tenemos ya 4 puntos importantes, 4 evidencias, porque durante nuestra etapa preparatoria se denomina de evidencia. Vamos a obtener 4 evidencias y estas evidencias las vamos a volver en pruebas durante nuestra etapa de juicio oral. Entonces, por eso es bien importante el poder trabajar de manera eficiente durante la etapa investigativa, ¿no? Si el hecho ha ocurrido después de 1 año o 2 años, tenemos tenemos evidencias que nos pueden respaldar sobre el hecho que ha ocurrido. Ahora, ¿Qué pasa, doctora, si, digamos, bueno, hay un caso que es cercano, ¿no? Donde la muchacha, según ella, ha sido violada por el sujeto que era su amigo. Pasa que esta muchacha no recuerda, o sea, supongo que le han dado alguna bebida, no sé, en alimento o en algo. La muchacha no recuerda. Entonces,
Lo único que sabe es que ella estaba en su auto, camino a su casa, porque él le tenía que llevar a su casa. Entonces tomó la bebida y no se acuerda más. Solamente apareció en una calle de Villa Copacabana. Entonces ella lo denunció y el agresor no apareció. Lo único que tiene así de pruebas es con sus amigas, o sea, sus amigas son las que vieron que él le tenía que llevar a su casa, ¿no? De la víctima. ¿Qué pasa en ese caso? O sea, se, ¿está bien alguna prueba así de sus amigas que indican que él ha sido el agresor, el violador y todo eso? Primer punto, Gabriela. ¿El hecho como tal ha ocurrido dentro de las 72 horas o posterior? El hecho, sí, dentro de las 72 horas. Perfecto. Ella ha denunciado, pero el agresor no apareció. O sea, es como que se hubiera fugado, tampoco ella conocía la casa, ¿no? Del agresor y todo eso, o sea, no sabe, no se acuerda, solamente se acuerda de que apareció cerca de una iglesia. Ya, Gabriela, en relación a eso, el hecho ocurrido dentro de las 72 horas ha tenido una valoración médico por el médico forense, supongo en este caso. El médico forense ha debido de tomar ha debido de seguir los protocolos que corresponde. Si la víctima refiere que ha tomado un vaso de refresco, ¿cuál es el accionar y el proceder del médico forense? Sacar sangre, obtener la orina de ella, en la cual desde el actuar del médico forense, igual hay un protocolo, una cadena de custodia, en donde si la víctima menciona, he tomado el vaso de refresco o no sé, el vaso de bebida y después no me acuerdo nada, será ya, si ha ocurrido dentro de las 72 horas, será ya el perito experto en el área, vale decir en este caso el perito en toxicología, que va a determinar que se encontró diazepam o se encontró algún estupefaciente que hizo perder el conocimiento de la víctima. Posterior a eso, también el médico forense seguro ha realizado el hisopado, la colección, no sé, de semen, o, o de alguna situación de vellos públicos. Habría que ver el certificado médico forense, Gabriela, más allá si el agresor, Pepito Pérez, ha escapado y no se sabe dónde está. Si tenemos esos indicios como tal, si el médico forense ha cumplido con todos los pasos a seguir como establece el protocolo que ellos también tienen, el IDIF, es importante. O sea, no importa si el agresor ha escapado y no se sabe hasta ahora dónde está su paradero, pero si tenemos estos indicios, en el Instituto de Investigaciones Forense tienen las bóvedas correspondientes donde todo lo que entra bajo cadena de custodio están preservadas esos indicios. Vale decir que si después de medio año, un año aparece Pepito Pérez, el que ha huido, entonces se puede tomar y posteriormente se puede hacer el cotejo correspondiente en relación a la comparación, si corresponde a Pepito Pérez el semen, en relación a los hisopados que le ha realizado el médico forense a la víctima. Entonces, por eso, para esto, Gabriela, tal vez si podrías tú facilitarnos una copia o para la próxima el certificado médico forense, sería muy interesante, obviamente borrando el nombre de la persona que tú dices, que tal vez tú conoces, podríamos analizar este certificado médico forense y establecer qué pericias, qué se puede solicitar ante esas evidencias que se tienen. Ya, doctorita, muchas gracias. Doctora, aquí. Rosela. Sí.
Doctora, una consulta. ¿Existe un plazo para que se pueda extinguir, digamos, el derecho de poder realizar la denuncia? Porque hace rato usted nos hablaba para que se pueda evidenciar que ha existido violencia, violación en sí. El tiempo, digamos, debería de pasar unos 72 horas para que se pueda evidenciar de acuerdo a los indicios. Entonces, en relación a eso, ¿existiría un plazo para que se extinga? Los delitos de violación son delitos de lesa humanidad. Eso lo dice el Estatuto de Roma, el artículo 7. Los delitos de violación son delitos de lesa humanidad. ¿Qué se establece? Y lamentablemente, Rosela, y a todos les menciono, que esta ley 1173 menciona en uno de los artículos, que voy a recordar a medida que voy hablando, que existe, posterior a los 4 años, existe la extinción como tal. Si la persona no ha denunciado dentro de los 4 años como tal, existe. Pero no debería de ser así, porque como les acabo de mencionar, es un delito de lesa humanidad. Nunca debería de extinguirse como tal. Ahora, tal vez no me dejé entender, Rosela. Si el hecho hubiera ocurrido dentro de las 72 horas, dije, las acciones que se deben tomar son no cambiarle de ropa, llevarle al médico forense. Ahora, si el hecho hubiera ocurrido 2 años antes, un año antes, o como dice Gabriela, un mes antes, no importa, se puede denunciar. Se puede denunciar si el hecho ha ocurrido después de 6 meses, de 8 meses, de 2 años, ¿no? Antes, si el hecho como tal hubiera ocurrido, supongamos, estamos en el año 2020, supongamos que no hay la ley 1173 y el hecho hubiera ocurrido el 2010, tú podías denunciar. Pero ahora, ¿qué pone en esta ley 1173? Que existe un tiempo determinado. Y gracias por la pregunta, Rosela. A la próxima clase, porque ya es hora, vamos a tocar a detalle esta situación de tiempos que es importante, que nosotros debemos conocer con la implementación de esta ley 1173, cuál es el lapso de tiempo que se debe tener para realizar una denuncia, ¿no? Entonces, eso tocamos más a profundidad a la próxima clase, Rosela. Pero aclaré Está la bien, duda. doctora, gracias. Que podemos Sí, denunciar. sí, doctora. O sea, podemos denunciar. Pero si el hecho ha ocurrido dentro de las 72 horas, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ya les he explicado, ¿no? Entonces, podemos denunciar posteriormente igual. Vamos a analizar un poco esta ley 1173, que considero que es importante, que podamos conocer también un poco más a profundidad. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias por su atención. Ya es hora y seguro ustedes tienen otras actividades que realizar. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día lunes, por favor, puntuales, y vamos a analizar lo que es la ley 1173 y vamos a hablar sobre los sujetos procesales. Les voy a pasar ahora la diapositiva correspondiente para que puedan ir repasando. También les voy a dar el material de los protocolos, que considero que también es importante que ustedes tengan y puedan darle una repasada a eso. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias por su atención. Que tengan buena semana. Gracias, doctora. Gracias, Miriam. Estamos en contacto entonces. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego y doctora. gracias, chicos, por participar. Hasta luego.